Cuando el sol sale sobre Esparta, no ilumina palacios, ilumina cicatrices. Cada amanecer es un recordatorio de que los hombres libres no nacen, se forjan. El mundo antiguo hubo reinos más ricos, ejércitos más grandes, imperios más poderosos, pero ninguno tuvo el corazón de Esparta, una ciudad que prefería un ataúd antes que la derrota. Y entre todos sus guerreros hubo uno que no buscó ser recordado, sino recordarle al mundo lo que significa resistir. Hoy, en No Eres en Práctica, te contaré la historia del hombre que se enfrentó al imperio más grande del planeta, con solo 300 compañeros. Una historia de hierro, disciplina, traición y gloria. La historia del rey Leónidas Esparta. Olvídate de los reinos, con lujos, o ciudades con templos de mármol. Esparta no tenía tiempo para eso. Esparta era una fábrica de acero humano. Estaba situada en el valle Eurotas, rodeada de montañas. Esparta era tan aislada que parecía un gimnasio escondido del mundo. Ellos no comerciaban, no escribían poesía, no buscaban fama. Su único propósito era crear el soldado perfecto. Su sistema educativo, si se le puede llamar así, se llamaba la Laocoon. Era tan brutal que incluso el día de hoy haría temblar a los instructores militares. Esto era que a los 7 años los niños eran arrebatados de sus madres. No había despedidas, dulces, ni abrazos de te extraño. Solo una mirada firme y una frase que marcaba toda su vida. Vuelve con tu escudo o sobre él. Desde ese día, su cama era el suelo, su ropa un solo manto, su alimento era el que pudieran robar sin ser atrapados. Sí, los espartanos eran los únicos que consideraban robar una asignatura oficial. Ellos aprendían a pelear, a sufrir en silencio, a obedecer sin titubear. Les enseñaban a responder con frases cortas, secas, poderosas. De ahí viene la palabra laconismo, y porque Laconia era la región de Esparta. ¿Y por qué nada de discursos largos? Un espartano no hablaba, él golpeaba. Y lo curioso es que su educación también incluía danza, canto, hasta poesía. Pero no para entretener. Ellos bailaban para coordinar movimientos de combate. Lo que hoy sería estas coreografías en las batallas de anime. Ellos lo hacían en la vida real para poder pelear. Cantaban para mantener el ritmo de la batalla. Estos cantos, estos gritos ayudan bastante para mantener la moral a tus compañeros, los cuales están en medio de una guerra escuchando gritos.
escuchando gente muriendo, gente sufriendo, pero esto ayudaba para poder en la pelea y apoyar a los demás e inspirarlos. También recitaban poesía para poder aprender a morir con dignidad. Imagina crecer sin lujos, sin suavidad, sin consuelo, solo con la idea de que el honor vale más que la vida. En este mundo nace Leónidas. Leónidas nació ahí por el 540 a.C., hijo del rey Anasandrías II, miembro de la casa Agiada. Su padre tenía una situación familiar, digamos un poco complicada. Los eforos, los guardianes de la ley, insistían que debían tener un heredero, pero su primera esposa, la madre de Leónidas, no lograba concebir. Así que lo obligan a tomar la decisión de tener una segunda esposa. Sí, Esparta era intensa hasta en la burocracia. De esa unión nace Cleómenes, su medio hermano. Más tarde, ya su primera esposa, logra concebir y nacerían Doriego, Leónidas y Clombroto. Leónidas no era el favorito, era el del medio, el callado, el disciplinado, el que observaba. Este pasa por Agoge como todos los demás. No obtuvo privilegios por ser el príncipe. No tenía ni siquiera el derecho al trono todavía. Estaban sus hermanos. Su hermano mayor, Clómenes, sube al trono tras la muerte de su padre, Anasandridas II. Él era brillante, pero también bastante impredecible. Se dice que su mente quiebra, cae a la locura y un día simplemente se quita la vida. Duireo, el más ambicioso, había muerto antes, intentando fundar su propia colonia. Así que el trono cae por accidente en manos del más silencioso de los tres, Leónidas. El mundo pronto descubriría que los silenciosos rugen más fuerte. Leónidas no solamente fue un guerrero, también fue un esposo y un padre. Su esposa era Gorgo, una de las mujeres más influyentes de la época. Los griegos decían que las mujeres espartanas eran las únicas que daban órdenes a los hombres, y Gorgo era bastante prueba de eso. Cuando un extranjero le pregunta por qué las mujeres espartanas eran las únicas que mandaban sobre sus maridos, ella responde, porque nosotros damos la luz a hombres. Juntos tuvieron un hijo, Lis Tarco, a quien Leonidas amaba profundamente y, importantemente, recordarlo, porque cuando partió hacia Termópilas, deja a su hijo sabiendo que no volvería. El imperio persa, bajo Jerjes I, era una fuerza imposible de imaginar, gigantesco, rico, diverso. Desde Babilonia hasta Egipto, todo les pertenecía. Y ahora solo había una pequeña península llamada Grecia que osaba desafiarlo. Su padre, Darío I, ya había intentado conquistarla, pero fracasó en la batalla de Maratón. Jerjes no lo iba a tolerar. Este jura vengar a su padre
y borrar a Grecia del mapa. Sus ingenieros construyeron puentes flotantes para cruzar el Esponto. Su ejército era tan grande que, según Heródoto, cuando bebían agua, los ríos se secaban. Traían elefantes, caballerías, arqueros, esclavos y mercenarios de todos los rincones de su imperio. Y frente a esa avalancha, Grecia solo tenía una opción: unirse o morir. Los griegos planearon resistir en el paso de Termópilas, un desfiladero estrecho donde numerosos del enemigo no servían, el lugar perfecto para la resistencia heroica. Pero había un pequeño problema. En Esparta se celebraba las Carneas, un festival religioso dedicado a Apolo Carneos. Durante estos días ninguna guerra podría liberarse. La traición era la ley. Ni los reyes podían desobedecerla. El consejo espartano se negó a enviar el ejército completo, pero Leónidas ya sabía que no podía esperar órdenes divinas mientras los jerjes marchaban hacia Grecia. Él ya sabía desde mucho antes que debía actuar inmediato. Así que elige a sus 300 hoplitas, su guardia personal, todos esos hombres con hijos varones, todos dispuestos a morir. Cuando su esposa Gorgo le pregunta qué podía hacer mientras él estuviera afuera, Leónidas le responde: cásate con un buen hombre y ten buenos hijos. No era frialdad, él ya aceptaba que de esa batalla no tendría regreso. Los griegos llegaron primero. El paso era tan angosto que apenas cabían los carros. El mar rugía de un lado, las montañas se alzaban al otro, un lugar que parecía hecho por los dioses escribir una tragedia. Cuando Jerjes llegó y vio la línea de escudos, rió, creyendo que serían barridos en minutos. Mandó mensajeros: entréguenme sus armas, lo cual Leónidas responde: venid y tomadlas. En el día uno, los persas, en el día uno, los persas avanzaron de oleadas, jugaron contra un muro de bronce y disciplina. Los espartanos giraban sus escudos, bastante sincronizados, empujaban con fuerza de una sola bestia. El aire se llenó de gritos, hierro, sudor y sangre, y al final del día, los persas habían perdido miles de hombres. Y a dos, el suelo. Jerjes se enfureció, envió a su guardia de élite, llamados los Inmortales, pero resultaron ser mortales, ya que su táctica era que eran tantos que al morir iban enviando uno a otro para así que esta batalla sea constante. Ellos los reemplazaban al instante. Los espartanos fingían retirarse, rompían formación y los aniquilaban en emboscadas cortas y feroces. El suelo de Termópilas se volvió rojo.
Ya el día 3, el último día, ya yace un traidor Efilates. Relevó un sendero esculto. Los persas rodearon a los griegos. Leónidas lo supo. Podía huir, él podía rendirse, pero elige resistir. Mandó a los aliados a casa. Solo llegaron 300 y algunos tespios y tebanos que eligieron morir juntos a ellos. Él dice, comed bien, espartanos, dice Leónidas, porque hoy cenaremos con Hades. Cuando los persas los rodearon, llovieron flechas que llegaron a oscurecer el sol. Y un soldado griego, con ironía, dice, perfecto, lucharemos a la sombra. Leónidas cae, pero su cuerpo fue rescatado 3 veces. Murió de pie, como había vivido. Los persas pasaron, pero no vencieron. La muerte de Leónidas solamente encendió una llama en toda Grecia. Un año después, los griegos vencieron a los Jerjes en Salamina y Platea. En la tumba de los 300 se grabó un epitafio que todavía estremece. Extranjero, ve a decir a los lacedemonios que aquí, obediente a sus leyes, yacemos. Leónidas no simplemente era un rey, fue una personificación de una idea que a causa que vale más que la vida, que la verdadera grandeza no está en ganar, sino en no retroceder, incluso cuando todo estaba perdido. Esta batalla, desde el comienzo, ya está perdida. Algunos historiadores dicen que el ejército era de 200.000 que estaban peleando los espartanos, o hasta 1.000.000, no se sabe, los historiadores todavía buscan. Pero Leónidas le da igual, él tenía un propósito, que era luchar por lo suyo. Y eso hizo. Ya Leónidas murió hace 2.500 años, pero su voz sigue viva. Cada vez que alguien se levanta contra lo imposible, cada vez que un hombre defiende lo correcto aunque esté solo, cada vez que un líder elige el ejemplo sobre el poder, Leonidas, Leónidas vuelve a las Termópilas. Y podemos ver, esto ya es algo verídico, algo que pasó en nuestra historia. No es un ejemplo sacado de hechos, cuentos, historias, series que vemos, no. Muchas, muchas vivencias o series y hacen ah, muchas cosas imposibles. Simplemente muchas veces nos cegamos. Tú, oyente, escuchas esto. Es, tenemos, yo también tengo ejércitos imposibles frente a nosotros. Tal vez nuestras batallas no sean como antes de 400 antes de Cristo, con lanzas, sino con miedos, desesperanza, los augurios, temores. Pero recuerda, los héroes no se miden por la victoria, sino por su coraje para resistir. También hay una frase muy bonita que puede describir esta situación. Recuerda, para perder hay que ganar. Me gusta mucho porque muchas veces Leonidas perdió,
pero a los años le ganaron a Grecia. Pero simplemente no vemos eso, vemos inmediato. Muchas personas son bastante desesperadas. Yo soy una persona bastante desesperada. Pero no sé, con el tiempo y la reflexión que da estas historias, el primer podcast, por ejemplo, que te invita a reflexionar, el conócete a ti mismo. Si lo escuchas, si no lo has escuchado, les invito. Fue muy bonito el primer podcast para mí como persona, porque esto es algo nuevo, literal. Y espero poder contentarlos, poder distraerlos y poder los de la monotonía, llevarlos un rato en historias bastante viejas. Pero la idea es sacarnos de esta realidad un poco. Y a veces no es tan mala porque si nos ponemos a ver esto, pasó una guerra real, era tiempos de guerra. O sea, si muchos nacemos ahí, nos comen vivos. Yo soy uno. Pero aunque estemos en tiempos pacíficos, o sea, aunque hayan guerras, haya bastantes cosas, estamos de las épocas más pacíficas, irónicamente. Y tenemos muchos problemas, no simplemente en el país, dentro de casa. Hay cosas que no, ese no, imposible de cambiar. Hay personas que por más que le digan, más les cuentes, difícil cambiar esa idea de ellos, ah, las ideas que tienen ellos. Pero con el podcast anterior y este, podemos ver y reflexionando, trabajando por uno mismo y persistir, ser resiliente, se puede lograr. No simplemente primera, pero con esfuerzo, dedicación, muchas cosas que mucha gente carece. Yo mismo carezco de ellas. Yo no soy una persona enter, dedicada. Trato, pero, pero intento. Ahora mismo esto no sé si llegue a ser importante para mi vida. Pero me divierto mucho aquí hablando contigo, oyente. Literal, nadie me está escuchando. Un poquito triste, pero bueno. Y Leonidas, esta historia es bastante corta, porque con Apolo nos bastamos de 40 50 minutos. Pero Leonidas no, porque es una historia bastante antigua, pero aún así muy fuerte. Sé que como Leonidas hay bastante gente que está contra algo imposible, pero una ciudad no se construye en segundos. Otra frase que me gusta mucho. Tenemos que ir con calma, poco a poco, y estar lejos de personas que nos pueden traicionar. Y no sabemos quién nos podrá traicionar, pero simplemente es algo con lo cual tenemos que vivir. Tenemos vínculos cercanos, ayuda, siempre hay ayuda. Espero poder hacer algo con esto, llegar a los corazones de ustedes. Me gustaría que fuera más dinámico, eh, hablar con ustedes directo, pero hoy tristemente no como el día anterior del podcast, que sí pude hablar. Tuvieron, bueno, una persona a la cual empezó a hablar, comentar, bueno,
Esto es bastante amateur, no es de las grandes producciones, Jordi Wild, Miedo al Éxito, miles y obras más que hay de podcast. Esto es simplemente un chico que está aburrido, trata de hacer algo. Eh, Cuando me puse a investigar de Leonidas, fue bastante entretenido. No porque haya muchas información de él, ni muchas hazañas, solo hay una de que sería Termópilas. Pero si nos podemos a ver, él es un hombre con bastante valores. Y más de esa época por mediante la mujer, que muchos le hubieras dicho, quédate Meluto, quédate tal, no vayas. Él mismo ya acepta que va a morir en esa guerra y le dice, mira, es más hijos, en un buen esposo, que conmigo ya, ella aceptó su derrota. Y yo trato y hago este podcast. Primero para investigar, porque me gusta investigar. Segundo, es bonito tratar de seguir una filosofía de vida muy fuerte en los tiempos de hoy, que es tratar de ser amable. No sé si lo logro, aunque esta historia es sangrienta, literal. Los inmortales llenaron el puente de sangre, pero no tenemos ese lado humano, lado de miedo. Esta historia inspira a muchos personas por la grande hazaña que hizo. Elefantes, mil y un cosas. Aún así lograron 3 días. El ejército era como el 1%. Y aún así lograron detenerlos por 3 días. Espero que yo lograr detener problemas día a día. Espero que ustedes también logren hacerlo. Hago esto, no diría por ustedes, por mí. Me gusta mucho hacer esto. Y no es que lo haya hecho por mucho tiempo, no. Estoy literal con un micrófono hablando de chachara. Nadie me está viendo, pero aún así me gusta. Es bonito, desahogador. Ustedes si pueden, háganlo. Los invito. Si quieren, ya hablamos en el podcast, temas que quieran, que sean un poco interesantes. Ah, creo que es tiempo de irme. Di bastante. Si te gustó este episodio, comparte. Déjame tu opinión en los comentarios y cuéntame, ¿qué harías si tú estuvieras frente a tu propio ejército? Soy Sam. Esto es Héroes en Práctica. Nos vemos en el próximo episodio.